Muy bien, seguimos en esta edición en vivo de Diario Totoras a través de la televisión local y como lo hacemos siempre recibimos a protagonistas de la vida cotidiana de Totoras, algo que nos gusta y mucho, presentar los temas, que la gente, que los ciudadanos, que los vecinos vengan aquí a hacer los planteos, que utilicen esta herramienta que es un medio de comunicación como el nuestro, local, con nuestros temas. Sabido es todo lo que se está discutiendo a nivel nacional, por supuesto que estamos informados absolutamente de todo, pero en estas 2 horas que tenemos aquí con un noticiero y un medio de comunicación local, nos abocamos exclusivamente a nuestros temas, a nuestros debates, que también son muchos, que son muy importantes y que requieren también de la sumatoria de voces para que todos los ciudadanos, en este caso ustedes también los televidentes, tengan la chance de interpretar de una mejor manera todos los temas que se discuten en los espacios de discusión, como es por ejemplo el Consejo Municipal. Y un tema en este final de año que también están llevando adelante el nuevo cuerpo deliberativo que asumió desde la semana pasada, es el tema de la ordenanza que regula las fumigaciones en el periurbano, en las escuelas rurales, en los cursos de agua. Hoy están con nosotros representantes del grupo de vecinos autoconvocados por la vida que fueron a plantear al Consejo su posición, que lo han hecho en las últimas semanas y también por supuesto sabido es que fueron los productores agropecuarios la semana pasada también a plantear su posición a los concejales que tienen por supuesto ahora en sus manos la decisión. Laura Arévalo, Fernando Durante y Daniel Mangol, gracias por este rato y buenas tardes. Buenas tardes, David. Buenas tardes a la vecina. Bueno, ¿qué es lo que debe saber la ciudadanía acerca de la posición de ustedes y de este planteo que han hecho al Consejo Municipal? Bueno, el que no está enterado, un poco la idea era venir a charlar y poder llegar a la gente que no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo con este tema particularmente. Nosotros como grupo, esto digamos, la problemática con el uso de agrotóxicos de larga data, de varios años, particularmente acá en Totora. Ahora estamos haciendo con el grupo una cronología para también subir a las redes y poder compartir un poco el trabajo que se vino haciendo para tratar de resguardarnos, de cambiar la situación problemática que estamos viviendo en cuanto al mayor caso de enfermedades, etc. En Totoras, en el año 2009, para ponerle una fecha de inicio, esto tiene un inicio anterior, donde ya grupos de gente o individuos con problemas de intoxicación o problemas que le han fumigado al lado, empezaron a hacer movidas para tratar de controlar la situación, para interiorizarse y ver cómo se podía parar y hacer que se respete las leyes. Bueno, pero en 2009, para poner una fecha, que para nosotros es como un lugar de donde aferrarnos, en el consejo local de acá de Totora, en el cuerpo deliberante, se sanciona una ordenanza primero se presenta un proyecto de ordenanza de un resguardo de 800 metros, libre de la utilización de agrotóxicos, agroquímicos. Digo agrotóxicos también porque como son productos tóxicos, también el otro día veía en el debate que vos mencionabas, que se dio en el Consejo, después haciendo un repaso por acá por el canal, veía también como un cuestionamiento si eran productos tóxicos que se utilizaban o no, como que no estaba demostrado. Y bueno, en cada caja, en cada envase, en cada avión está digamos, el logo de que es un producto tóxico, de que hay que tener cuidado para la manipulación. Por eso nosotros le llamamos agro, porque se utiliza en el agro, tóxico porque son tóxicos, son venenos. Y bueno, como te mencionaba, en el 2009 el Consejo sanciona una ordenanza de 500 metros libres de la utilización de agroquímicos, de agrotóxicos. Rápidamente hay una movida, sobre todo llevada adelante por empresas productoras,
por algunos productores para modificar esa ordenanza y llevarla otra vez a 100 metros, que el límite de resguardo sea 100 metros. Y bueno, a los 6 meses de sancionar esa ordenanza, cae esa ordenanza y se modifica, se lleva para atrás el límite de resguardo a 100 metros. Eso sucedió en el 2009, en donde no había todavía una comunidad movilizada, donde la información iba y venía, había mucho menos estudios sobre los problemas de salud, no se había hecho el campamento sanitario, en fin, digamos, una situación diferente, pero en donde ya se avasalló un derecho conquistado, el derecho a la salud, a tener 500 metros sin la aplicación de agroquímicos. En el 2012 se consigue que venga el campamento sanitario a hacer, fundamentalmente lo que hace el campamento sanitario, que es la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Medicina, a través de la Cátedra de Salud Socioambiental, hace un estudio en donde hace un relevamiento a toda la población a través de una encuesta, de preguntas, y hacen un mapeo sanitario de lo que está pasando, de qué se enferma la gente, de cuáles son las problemáticas que siente la gente. Y esto arroja que estamos en una situación tan problemática como todo el núcleo de la pampa húmeda que tiene este modelo productivo de soja transgénica con el paquete tecnológico, fertilizantes, agroquímicos. No solo que estamos tan complicados como el resto de la pampa húmeda, sino que el departamento de Iriondo es uno de los más afectados en cuanto a índices de enfermedades que podrían ser relacionadas con el uso de agroquímicos, de agrotóxicos. Nosotros ese estudio, y en todo el mundo, digamos, ese estudio es tomado en relación directa con los agroquímicos, porque en un lugar... Digamos, ya se le saca el potencial. Se lo relaciona directamente con... Se lo relaciona directamente con la utilización de agroquímicos, de agrotóxicos, porque en un lugar en donde hace años atrás estaba la subjetividad, estaba la creencia popular de que venirse a un pueblo era gozar de buena salud, salir a caminar por el campo era disfrutar de la naturaleza, hoy eso se transformó totalmente. Esa subjetividad se transformó totalmente, y en un lugar donde no tenemos fábricas, ni tenemos cantidad de vehículos, ni tenemos potenciales de enfermedad que podrían causar ese tipo de enfermedades como existen en las grandes urbes, en las grandes conglomeraciones urbanas, tenemos índices de enfermedades mucho mayores a esos lugares. Entonces hoy ya vivir en el pueblo, en nuestros pueblos, no es sinónimo de salud, de disfrutar de la naturaleza. Pero bueno, tuvimos la posibilidad de que venga ese campamento sanitario. También nosotros tomamos esa información y empezamos durante esos años una ida al consejo para tratar de llevar información. Trajimos a profesionales, algunos de nosotros que participamos en el grupo también estamos desarrollando actividades de docencia o de asesoramiento técnico relacionado a lo que es otra forma de producción, a otra forma de manejo del ecosistema. Trajimos otros profesionales, doctores, abogados, ingenieros químicos, que hizo un estudio muy interesante sobre el alcance de las derivas y lo incontrolable que pueden ser. Fuimos al consejo tratando de que esa ordenanza se volviera a modificar y se volviera a restablecer, como indica la Constitución Nacional, a un resguardo de por lo menos 500 metros, que era la ordenanza que supimos tener en el 2009. Digo esto porque en la Constitución Nacional se promueve en cuanto a derecho ambiental la progresividad y no se puede, es inconstitucional ir para atrás, avasallar los derechos conquistados, que fue el caso de esta sanción de la ordenanza posterior a la de 500 metros del 2009. A finales de 2014
me estoy extendiendo a lo mejor un poquito con el relato, pero dale con tranquilidad. A finales de 2014, por el contrario, después de haber tenido un año donde particularmente fuimos mucho al consejo, yo recuerdo 4 sesiones que hemos ido al consejo a charlar sobre lo importante que era modificar la ordenanza y cómo poder hacer para empezar a trabajar agroecología, a llevar información. Nos encontramos con que en diciembre, 29 de diciembre del 2014, después de una reunión con un grupo de productores y empresas relacionadas al agro, se dice al campo a veces, pero no solamente al campo, sino a este modelo productivo, porque dentro del campo hay un montón de gente que trabaja de otra manera. Entonces, el 29 de diciembre del 2014 se sanciona por un pedido, en ese momento del Ejecutivo, se sanciona una modificación de la ordenanza donde en la ordenanza anterior que teníamos de resguardo de 100 metros decía, en el caso de las viviendas rurales, esa protección será desde la finalización del inmueble contando 100 metros. Se modifica eso para viviendas rurales en vez de dejar la finalización del inmueble, como decía, se dice a los 20 metros contiguos de la edificación. Desde la casa, desde la pared, digamos. 20 metros contiguos y luego de ahí 100 metros. En una vuelta otra vez a avasallar ya los derechos avasallados de 100 metros que teníamos. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, vemos que este diálogo que estamos teniendo, con un desgaste impresionante, porque ir al consejo requiere un desgaste de movilización de todos y todas, no está sirviendo. Vayamos por otro lugar también y pedimos asesoramiento a un abogado para poder ver de qué manera modificar y decidimos hacer una nota pidiendo al intendente ya particularmente que vetara esa modificación y que vea de adecuar la ordenanza a la normativa, a la legislación de Santa Fe, a la ley provincial de fitosanitario de Santa Fe y a la ordenanza que habíamos tenido de 500 metros. Recibimos 3 respuestas negativas del intendente y iniciamos en el 2015 un juicio de amparo. Un juicio de amparo es una acción legal, es un juicio que es relativamente rápido y sirve para acelerar las cosas cuando la problemática lo impone, que en este caso es la salud de los totorenses y las totorenses, es la salud de nuestros nenes, la salud de la recuperación de la gente que ya está enferma, entonces había que modificarlo inmediatamente. Iniciamos un juicio de amparo que lo presentamos en el juzgado de Cañada de Gómez y tuvimos que esperar un año para que saliera ese dictamen. Son los tiempos legales, los tiempos de la justicia, pero dentro de todo lo que fue ese camino de la primera sentencia de amparo, fuimos a declarar, nos llamaron para que demos nuestro testimonio. De parte del Ejecutivo no se presentó una sola infracción que se haya sancionado a los productores agropecuarios, no se presentó ningún informe de los que indicaba la ordenanza, que ya era avasalladora de derechos, pero la ordenanza que teníamos decía que había que hacer informes sanitarios, bueno, una serie de cosas. Digamos, no se habían hecho ninguna de las tareas que indicaban que se deberían haber hecho. Y no se presentaron en el juicio. Tuvimos una sentencia para nosotros muy gratificante porque el juez de Cañada de Gómez fundamentó muy bien la sentencia y dio lugar y dictaminó inconstitucional, dictaminó que esa ordenanza que teníamos era inconstitucional, iba contra la Constitución y era inconvencional, no se ajustaba a ninguno de los acuerdos internacionales que firma Argentina con otros países. La municipalidad, cuento todo esto porque es un grupo de vecinos teniendo que lidiar jurídicamente con un municipio que es quien
está encargado de proteger la salud de la población. Y llegamos a esta instancia en donde un juez en primera instancia saca una sentencia muy bien fundamentada. La municipalidad decide apelar esa sentencia e ir a la Cámara de Rosario, que sería la Cámara de segunda instancia. Y tuvimos que esperar un año más, no solamente para que salga una sentencia que deje firme la inconstitucionalidad de algunos artículos de esa ordenanza, sino además teniendo que soportar el descontrol en las fumigaciones durante esos 2 años, teniendo que soportar las críticas y las miradas prejuiciosas de quien no está informado y tiene intenciones en el asunto. Esperamos esos 2 años y sale la sentencia de segunda instancia hace 4 meses aproximadamente. La sentencia de segunda instancia dice que de los 4 artículos que la municipalidad apela, hay 2, los artículos que mencionan las escuelas rurales y las viviendas rurales, que siguen estando inconstitucionales y que hay que modificarlo, no se adecúan a la normativa de la ley provincial, que es la 11.273. 11.273 y su decreto reglamentario 552, que habla de la excepcionalidad para la fumigación en los 500 metros de zonas habitacionales, centros hospitalarios y escuelas, y sí da lugar a la apelación en el artículo número 2. El artículo número 2 de la ordenanza habla sobre todas las calles de alrededor de Totoras, todas las calles de alrededor de Totoras. O sea que el juez, en esa sentencia que es una sentencia, si uno tiene la posibilidad de leerla y no conoce de tanto de leyes como es el caso de casi todos nosotros, mío particular, es muy difícil de seguirle el hilo, no tiene una coherencia de principio a fin, va nombrando determinadas cosas. Bueno, en esa sentencia, 2 de los artículos entonces quedan firmes, que son inconstitucionales. El artículo 2, que habla del perímetro de la ciudad, da lugar a la apelación que hizo la municipalidad, o sea que no lo declara inconstitucional. Y el artículo 3 no fue apelado, el artículo 3 sigue el fallo de la primera instancia, que le había dictaminado inconstitucional e inconvencional. El artículo 3 habla de el Unión Fútbol Club, de los clubes, del barrio La Rural, de la zona Fabril. De la zona Fabril. Y digamos, la zona Fabril sobre la ruta 34. Exactamente. Y de la villa de Junior. Entonces, es un fallo. Nosotros, obviamente, ni bien conocimos la sentencia, presentamos un recurso extraordinario apelando ese fallo que lo creemos incoherente. Como en la zona rural y en Unión se va a proteger 500 metros y al lado de Unión, en la escuela especial que está a 1,5 cuadras, va a recibir 100 metros. Es un fallo muy rebuscado. Y ustedes objetaron. Nosotros objetamos, presentamos un recurso extraordinario para objetar ese artículo número 2 que el juez no declaró inconstitucional. Hice todo este relato para contar cómo llegamos ahora a fin de año. Ni bien sale esta sentencia, anterior a que salga la sentencia, nosotros elaboramos un proyecto de ordenanza. Nosotros, este grupo de vecinos, somos 20 que nos juntamos a charlar y ver, armamos un proyecto de ordenanza asesorado con nuestro abogado y se lo llevamos al consejo y le dijimos, ¿qué vamos a estar esperando que un juez nos diga, che, hay que proteger la salud? Para eso estamos nosotros. Ustedes están convencidos, ingresaron un proyecto al consejo para que el consejo lo haga suyo y lo traten, modifique, digamos, lo que tenga que modificar. Exacto. Y lo trate y lo apruebe. Nosotros queríamos un resguardo de 500 metros, como dice la Constitución Nacional. Teníamos una ordenanza anterior de 500 metros, sancionada en 2009. Tenemos la ley provincial. Tenemos la sentencia de este fallo en segunda instancia, donde dice que en la zona rural y en los clubes es inconstitucional la ordenanza que tenemos. Creíamos que más no necesitábamos. Llegamos hace un mes
otra vez a ver qué estaba pasando en el consejo, qué vuelta le habían podido dar al proyecto. Nos encontramos con que el proyecto no se había trabajado, nos encontramos con que los concejales no sabían que hacía un mes había salido la sentencia. Entonces, ya, digamos, sobran las acciones. Dijimos, bueno, si no nos ponemos firmes en ir todas las sesiones del Consejo a promover de que se trate esta ordenanza no se va a tratar. Llega el cambio de los concejales y bueno, dos de los concejales, Javier Griva y Fabián Montivero, Cartucho, toman el proyecto que estábamos impulsando y lo presentan como proyecto de ordenanza para ser tratado en comisión, para ser trabajado y ser aprobado y en esa instancia se está ahora. Los proyectos ya fueron presentados y dependen de sus autores sacarlos de comisión. Exactamente. En estos momentos, supuestamente ayer se iban a juntar, a reunir el Consejo, a trabajarlo en comisión, para el jueves votarlo. Hoy fuimos al Consejo y nos informaron que ayer no sesionó el Consejo, no hubo comisiones por el paro. Bueno, esperamos que nosotros mañana vamos a ir al Consejo otra vez para charlar cara a cara con los concejales, como hicimos siempre, darle nuestra experiencia, todo este trayecto que hemos venido estudiando sobre el tema, informándonos, ponérselo a consideración para que evacúen todas las dudas que pudieran quedar y voten el jueves que viene positivamente, que es lo que esperamos. Daniel, tu posición en todo esto, porque también uno de los temas que se discute o que también se expone desde el lado de los productores son las cantidades de hectáreas que quedarían afectadas, donde la semana pasada puntualmente dijeron, lo vimos aquí los informes, que van a quedar sin poder producir con el actual modelo productivo. La ordenanza va a impedir que se fumigue, no va a impedir que se produzca, eso es técnicamente lo que se plantea, pero hay un modelo productivo que contiene y que contempla este paquete del cual hablaban, y desde allí marcaban que serían cerca del 40% de las hectáreas de totoras que quedarían sin poder producirse con el actual modelo, y hablaron de que sería un impacto social y económico. Eso es algo de lo que se planteó de la semana pasada, ¿no? Porque también, digamos, hay mucha desinformación en todo el tema y hay nosotros aquí pasamos todo, por eso pasamos la exposición de ustedes y después la gente pudo ver la exposición de los productores, pero ya que aprovechando que están aquí sería interesante. Le robo un segundo a Dani, porque justamente yo en el Consejo la semana pasada charlé con Carlito Fontana, que es otro concejal, y que nos decía esta cuestión de la cantidad de hectáreas. La cantidad de hectáreas... Ustedes plantearon mucho menos, por eso decía, ustedes habían planteado el 2% o por allí. La cantidad de hectáreas es fácil sacar, Darío. ¿Qué le vamos a estar dando vuelta? Que uno dice 40%, otro dice el 2%. O sea, acá no hay vuelta a la especulación. La cantidad de hectáreas son 500 metros. ¿Cuál es la cantidad de hectáreas que tenemos afectada hoy? No se sabe. La municipalidad no sabe, o si lo sabe, no lo dice. ¿Cuál es la cantidad de hectáreas que tenemos hoy afectada? ¿Cuál es la cantidad de productores que están afectados? ¿Cuál es la cantidad de plata que pierde ese productor? Porque hablamos, se va a fundir todo, hay una desestabilización. Yo lo escuchaba el otro día en el Consejo, esto va a ser un problema para el país, va a ser un problema social para el país. ¿Cuál es la plata que se pierde por dejar de trabajar X cantidad de hectáreas? Hay que ir, digamos, nosotros en el distrito de Totora tenemos 44.000 hectáreas. El 40% serían alrededor de 20.000, 18.000 hectáreas, no sé. Hay que sacar la cuenta ahí, pero y pensamos que esa es la cantidad de hectáreas. ¿Cuánto es 500? ¿Cuánto es una hectárea? Una hectárea son 100 metros por 100 metros. 100 por 100 son 10.000 metros cuadrados, eso es una hectárea. Nosotros, si uno saca en cada escuela, porque lo que hay que tener en cuenta es cuánto es en la zona urbana, cuál es el radio de la zona urbana, qué cantidad de cuadras tiene, manzana por manzana tiene Totora. 15 cuadras por 20 cuadras, 1.500 metros por 2.000 metros, 2.500 metros por 2.500 metros. Sacar esa cuenta es fácil y hacer un radio alrededor de esa cantidad de metros y sacar la cantidad de hectáreas.
La superficie del círculo para hacerlo es hacer ese radio por el radio por pi, que es 3,141516, y ahí nos da la cantidad de hectáreas. Si es un radio de 500 metros, alrededor de ese... No quiero ponerme a sacar la cuenta que hemos sacado para llegar pero ese es a la uno de los cuenta puntos que también quedó así deambulando en el debate, ¿no? Claro. Que recibieron los concejales como información de los dos lugares. Pero por eso yo le digo a los concejales, nosotros les mencionamos los concejales, les llevamos qué cantidad de hectáreas veíamos que eran, pero no se queden con otra palabra. Saquen la superficie de cuál es la cantidad de escuelas que tenemos, 76 hectáreas por escuela que tenemos, y cuál es la superficie alrededor, ese periurbano que va a quedar en Totora, cuál es, se puede saber. Si no, nosotros podemos dar una mano en eso, porque ya lo hemos hecho, no porque seamos sabios ni nada, sino porque trabajamos en esas cuestiones. Podemos dar una mano en sacar la superficie y ver qué cantidad de hectáreas afectadas, qué cantidad de quintales afectados hay, qué cantidad de productores con quintales. Son cuentas fáciles de hacer para no perder. Cuando decís afectados, decís que no pueden utilizar el actual, no pueden producir con el actual modelo. Exactamente. ¿Y cuál sería, porque también está el otro tema en debate, cuál sería la alternativa hoy? Bueno, un poco conectado con lo que recién el compañero sostenía en términos de números, digamos, lo que tenemos que identificar es no caer en las trampas de los discursos que se construyen en base a desinformación o a premisas falsas, o no correctas. Porque en eso hay una premeditación y una alevosía, digamos, para poder conseguir ciertos objetivos que se han venido consiguiendo durante los últimos 20 años, y las evidencias son justamente las presiones locales, en donde lo que se fue logrando fue la regresión de derechos documentada perfectamente en el espíritu de cada una de las ordenanzas que salió. Cuando se calculan los números, se involucra suelo que debiera ser no puesto, digamos, en esos cálculos. En nuestras discusiones salieron cosas totalmente escandalosas, como contar, digamos, en la localidad, cursos de agua, porciones, digamos, de tierra que debieran ser un santuario, digamos. No debiera estar eso en tela de juicio. Los espejos de agua naturales, las corrientes, los arroyos. Es decir, se contabiliza y se asustan a los productores, involucrando esas tierras que ni siquiera debieran estar en tela de juicio. Es de una gravedad tremenda, porque eso se lo ha pronunciado, eso está grabado, eso está ante las cámaras, y realmente estamos evidenciando una situación totalmente de ecocidio, que es algo totalmente alevoso y que es del tenor de un genocidio. Es decir, ¿cómo se puede poner en tela de juicio si podemos o no fumigar áreas que están totalmente protegidas y que no debiera estar en tela de juicio? Es decir, es algo totalmente gravísimo. Es decir, cuando se construye un mensaje, hay que ser muy responsable y también ver qué alcance va a tener eso. Porque, digamos, es meterse en un terreno de una gravedad ambiental, de salud pública, constitucional. Es algo realmente complicado, digamos. Y después la otra cuestión es la porfía de entender que la prohibición para fumigar es un atentado contra el desarrollo económico de la localidad. Eso es una falacia construida ex profeso por grupos que quieren seguir promoviendo un tipo de agricultura que tiene preso a los productores agropecuarios. Porque el entramado socioeconómico productivo de la región tiene esa característica. Hay un monopolio en la venta de los insumos, digamos, en la forma tecnológica de cómo trabajar estas tierras, y los productores están, digamos, involucrados. Muchos de ellos, digamos, no quisieran estar haciendo de esa manera o estar, digamos, corriendo bajo los imperativos de un sistema de agronegocio. ¿Por qué? Porque cada vez, digamos, los rendimientos o las utilidades que obtienen de ese modelo productivo está totalmente demostrado
Incluso hay estudios en América Latina que van demostrando en los últimos años la caída vertiginosa de la rentabilidad por hectárea de este modelo agroindustrial. Lo que pasa es que el sector poderoso que promueve la agroindustria siempre se reinventa y siempre, digamos, elabora algún modo de intervenir a esos productores para que se siga sosteniendo este modelo que hace agua por todos lados. Y también, digamos, no solamente tiene que ver con lo técnico productivo y lo económico, el cierre o hablar de las utilidades de los productores, sino que hay muchas otras cosas que hay que tenerlas en cuenta, sobre todo las políticas públicas, que son lo que llamamos como externalidades, que no son externalidades, sino que son las cosas nefastas que ocurren por este modelo que expulsa a la familia rural, que expulsa, digamos, la mano de obra local, no genera trabajo genuino local, genera un vaciamiento en los campos tremendo, cierra, por ejemplo, la industria metalmecánica, todas aquellas herramientas y conocimientos que se usaban para poder labrar la tierra. Hoy en día, digamos, somos testigos de cómo se han cerrado, digamos, todas esas fábricas, se han expulsado a la familia del campo, están todas las salas de elaboración de queso que son vestigios y una triste evidencia de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años, y hoy en día los jóvenes de estas localidades no tienen un futuro esperanzador, porque este modelo es mentira que le da trabajo a los jóvenes. Los jóvenes de acá y muchas familias terminan migrando a Rosario, se van a los grandes centros poblados a engrosar las filas de pobreza, cinturones de pobreza, y no es que es un sistema virtuoso que genera salud y progreso local. Nosotros vamos, y siempre hemos propuesto, un modelo de desarrollo endógeno, equitativo, inclusivo, saludable, y obviamente para nosotros, digamos, la agroecología es una forma de vida y una forma de producir que realmente tiene en cuenta un montón de cosas. Y que se puede hacer a gran escala también. Pero totalmente, es decir, justamente la agroecología es una oportunidad tremenda que tienen las localidades para poder generar, digamos, un circuito virtuoso económico donde todo el mundo pueda beneficiarse. El primer beneficio es la salud y la posibilidad de tener alimentos locales, saludables, con valor agregado en origen, es decir, todo lo que podemos hacer como sistemas productivos de escala, en vez de, digamos, exportar y drenar esos productos en concepto de commodity, pueden agregar valor justamente en la propia localidad, con lo que eso implica, molinos harineros, producción de aceite, hablando de lo que es producción a escala, ¿no es cierto? Y todo eso está totalmente demostrado. Lo que pasa es que no hay políticas públicas o gobiernos locales que quieran justamente o se sienten interesados en promover ese tipo de agricultura. Ahora, ¿alcanza solamente con los gobiernos locales o acá ya habría que empezar a recibir decisiones políticas más fuertes y contundentes de los estados provincial y nacional? El modelo de desarrollo es endógeno. Los primeros que tienen que estar convencidos son los vecinos y son la comunidad de Totora. ¿Por qué? Porque justamente tenemos un municipio que es la parte que está siendo litigada con un recurso de amparo que ha tomado posición justamente en no favorecer estos procesos de transición productiva. Directamente, o sea, ha elegido ponerse del lado opuesto a esta propuesta. Entonces, esa decisión lo que está poniendo de manifiesto que hay un pensamiento ex profeso para que lo otro no tenga lugar, porque se ve en términos de polarización. Es lo nuestro y lo otro. Y hay evidencia de que en los últimos 20 años nunca hubo lugar para lo otro. Y hoy en día, por ejemplo, no hay ningún proceso de transición agroecológico que lo debe tomar el municipio justamente para desarrollarlo, promoverlo, mostrar, agrandar. Es decir, lo único que se construye son falacias para seguir mintiéndole a los productores y a los vecinos de que eso es inviable. Pero no ha habido ni siquiera la intención de proteger a las actuales producciones agroecológicas que están siendo fumigadas. Entonces, eso está demostrando una intencionalidad. Y acá, digamos, el INTA local, por ejemplo, no se ha sentado justamente o se ha puesto justamente al frente
de intentar un proceso serio de transformación productiva y de buscarle la vuelta al periurbano. No se han sentado, al contrario. Cuando han tomado posición, y esto está totalmente documentado por las cámaras, han tomado posición por el agronegocio. No hay ninguna actividad seria, científica, productiva, en términos de ensayos, no hay absolutamente nada de eso encarado desde el municipio y desde el INTA local, que uno espera tome con seriedad esta situación y se ponga al frente como muchas otras localidades lo han hecho, con seriedad. ¿Por qué? Porque esos otros municipios que han tomado la agroecología y seriamente los procesos de transformación productiva de los periurbanos, lo han tomado con seriedad, y como lo toman con seriedad, también lo promueven. Y cuando alguien quiere promover algo, elabora discursos distintos, elabora discursos de convencimiento, para que esos actores puedan convencerse de que eso es posible. Eso no está pasando en la actualidad en Totoras. Laura, ¿cuál es tu posición? Vos que en algún momento y quizás en soledad arrancaste a instalar esta problemática en la ciudad. Bueno, ahora estamos en este 2017, final del 2017, en esta última instancia de que salga el fallo, porque ya la sentencia está. Entonces es lo que estamos esperando. Durante todo este año hemos ido varias veces, como dijo Nano, al Consejo, y hemos llevado paralelamente, junto con la ordenanza de agroquímicos, que también es denominado los agroquímicos biocidas, hemos llevado las soluciones, o sea, qué se puede hacer en esos metros, que no van a tener venenos, pero sí pueden tener otro tipo de producción que es viable, que daría trabajo. ¿Ustedes eso lo entregaron también al Consejo? Sí. No lo presentamos como proyecto de ordenanza, pero sí entraron como información. Sí entramos como información. Claro, que daría trabajo, que daría alimentos sanos y que daría diversidad, algo que en este modelo agroindustrial no hay una diversidad en las producciones. Y que tanto mal le hacen a la biodiversidad, por eso son denominados biocidas también. Y para los que nos dicen que necesitan tiempo, bueno, nosotros desde el 2009, donde se hizo esa segunda modificación de los 500 metros y se llevó a los 100 metros, ahí se establecía en esa ordenanza que se iba paulatinamente a hacer corrimiento de la línea agronómica. Sí. Al decir línea agronómica decimos protección a los vecinos, a los que viven en los campos lindantes. Eso es la línea agronómica. En esa ordenanza, la del 2009, se habla de una progresión que nunca se hizo. Como también se habla de que se iban a hacer cortinas forestales, tampoco se hicieron para tener la protección de las derivas, y que iba a haber informes sobre impacto ambiental, que tampoco se hizo. Se logró en el 2012 traer al campamento sanitario, donde tuvo un informe contundente de las enfermedades que había en Totoras, de los cuales ese informe fue llevado a La Haya, el informe de Totoras. Tampoco nada se hizo. Ahí era la oportunidad para hacer un corrimiento de la línea agronómica. Con el informe del campamento sanitario. Sanitario, y no se hizo. Como tampoco muy tibiamente se han hecho los controles. Por eso nuestra lucha, por eso no hemos bajado los brazos y por eso hemos seguido hasta esta última instancia. Sabemos que para nosotros, para el vecino común, es muy difícil ir a hablar con abogados, reuniones, viajes, pero sabemos que somos la cara de muchos vecinos que no se animan a hacer una denuncia, que no se animan a ir a la municipalidad porque muchas veces son ninguneados, donde salen diciendo de que se hizo una fumigación legal cuando no lo fue, donde se tiró 2,4-D cuando no se debería hacer, y los vecinos vienen a nosotros
a decirnos, a exponernos todo lo que sucede. Muchas veces los acompañamos a la policía. Sabemos que muchos no quieren ir a la policía. Nosotros los acompañamos cuando ellos lo requieren. Por eso que somos la cara visible. Y el tiempo ha sido muy grande. Desde el 2009 hasta esta última instancia, ha habido mucho tiempo para hacer muchas cosas. Ahora se tiene que cumplir la sentencia, o sea que no hay mucho para decir. Los concejales que están ahora nuevos conocen nuestra problemática porque hemos ido personalmente a hablar uno por uno con cada uno de ellos y todos están con nosotros y comprenden nuestra problemática y la comprenden muy bien, y algunos de ellos hasta son afectados por esta problemática. Pero bueno, ahora tienen que dar su voto, y estamos confiados que sea para la salud, porque hay una cosa, acá no hay consenso, acá está la salud, y creo que la salud no tiene consenso. La salud es un derecho humano, y este es el momento para que todo lo que se dijo en las campañas se cumpla. Creo que llevar adelante esta sentencia es apostar a la salud. Dos temas que también me quedan de este contrapunto que se genera con la posición de los productores que fueron. Uno es que plantean que científicamente no hay nada comprobado como para fundamentar, y el otro es que la ley provincial no es clara en cuanto a los 500 metros. ¿Cuál es la palabra de ustedes en esto? La ley provincial tiene un cuerpo, o sea, esto todo después de habernos interiorizado, porque la verdad que no tenemos mucha información. Empezamos a estudiar y a hablar con los abogados. Tiene un cuerpo donde menciona determinadas cosas. La ley provincial fue hecha en el 96, o sea que poco dice de la realidad actual. Recordemos que en el 95 fue aquel decreto que permitió el uso de transgénicos en la Argentina, y en el 96, no pudieron haber evaluado el impacto, ¿no? Digamos, claro, poco cuenta. Una ley que debería ser actualizada, debería ser actualizada, es lo que no se hace en el Parlamento Provincial desde hace varios años. Por supuesto, pero la ley provincial dice, en casos excepcionales, y cuando la comuna o municipio tenga ordenanza, puede fumigarse con los productos menos tóxicos, que son los conocidos como la banda verde. La banda verde, D y C, porque digamos encima de la clasificación toxicológica se modificó. Pero también hay observaciones de grupos ambientalistas acerca de que ahora ponen en banda verde, digamos. Esa es otra discusión que es paralela, ¿no? ¿Cómo se saca la toxicidad de un producto químico? ¿De dónde sale la toxicidad? Todos los productos son tóxicos, son venenos, son biocidas, como decía Laura. Están diseñados para matar, para irrumpir algún proceso metabólico, o para matar determinadas células, para modificar determinada secreción de hormonas, pero matando una especie determinada o un grupo de especies determinada, hoja ancha, hoja... o sea, todos los productos químicos, agrotóxicos, van en detrimento de la vida y tienen consecuencias contra la vida, no solo de una planta, sino de todo el ambiente. ¿Cómo se saca la toxicidad, el grado de toxicidad de un producto? Se pone ese producto, se va agregando dosis de ese producto en un laboratorio con determinadas especies, en general ratones, y se saca con qué dosis ese producto mata la mitad de esa muestra inyectada o contaminada con ese producto. De ahí se obtiene la dosis letal media, se llama. Entonces, el grado de toxicología, la graduación tóxica que tenemos hoy con nuestra clasificación nos dice que un producto con determinada dosis mata a la mitad de un grupo de ratones, es decir, una muestra. Y así son aprobados, con ese estudio, son aprobados y se le pone una clasificación toxicológica a los productos químicos.
¿Qué pasa cuando a ese grupo que se salvó de los 50 ratones restantes o las 50 muestras se le inyecta otra vez ese producto? ¿Necesita la misma dosis? ¿Necesita menos dosis? ¿Qué pasa en un lugar como Totoras, en donde año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, todos los años venimos siendo rociados con dosis de productos químicos, que algunos se degradan, algunos se degradan más o menos rápido y otros llevan muchísimos años? Recordarás que en el Centro de Educación Agrícola, cuando vivía con mi familia allá, han entrado, cuando estábamos debatiendo este tema, han entrado a fumigar la huerta. Todavía hoy está, hace 3 años, 2 años y medio, casi 3 años, todavía hoy está el manchón donde no crece nada, no crece pasto, no debe haber bichos, no debe haber... Entonces, ¿cuál es el grado de afección de los productos químicos? Y en realidad no se sabe muy bien. Lo que más se sabe es que la gente se enferma más, que las mamás, que los papás están preocupados por la salud de su hijo. Qué sé yo, los problemas, no quiero hablar de cuestiones personales, pero los problemas que tenemos cada uno con las afecciones que sufren nuestros hijos, está relacionado o no con el ambiente. Si no, no estamos resguardando nada. Si te fumigan al lado de tu casa, pedís 500 metros y no te lo dan. Entonces, la ley dice en el cuerpo, se puede fumigar dentro del radio de los 500 metros, excepcionalmente, y cuando la municipalidad o la comuna lo permite a través de su ordenanza. Claro, dice excepcionalmente, porque antes se fumigaba cuando era necesario. Hoy, un cultivo se hace en el 96, cuando se escribió esa ley. Claro. Y eso en el cuerpo de la ley. Pero más allá de eso, en el 96, el gobernador Reutemann, en ese momento, saca un decreto, una reglamentación de esa ordenanza, o sea, para ponerla el mismo año en la sociedad, en el 96, el decreto reglamentario. Decreto reglamentario 552, que dice: no habrá lugar a la excepción alrededor donde pudiera ser afectado con la deriva de los centros habitacionales, de los centros hospitalarios y de las escuelas. Esa fundamentación, eso que dice la ley, nosotros lo pusimos en el amparo y dijimos, hay un decreto reglamentario 552 que el gobernador en su momento, en el 96, saca diciendo esa excepción que existía, si hiciera falta, que el profesional lo vería, si tuviera ordenanza el municipio de comuna, no sirve para el lado del lugar donde hay escuela, en el lugar donde hay centros hospitalarios y en los lugares de centros habitacionales. No va. Eso es lo que nosotros pusimos como fundamentación. Y eso es lo que dice la ley provincial y su decreto reglamentario. Por eso nosotros lo aclaramos. Perfecto. Daniel, otro tema que también se impone como oposición es el tema de las buenas prácticas, en los cuales también el INTA postula que con buenas prácticas los riesgos disminuyen. Bueno, y hay muchísimos sectores dentro del INTA que indican que con 50 metros estaría bien, y por así se habla que en algunos lugares del mundo se fumiga enfrente de las casas. Ustedes lo han escuchado y nosotros también en las exposiciones, ¿no? Y en las entrevistas que por así hacemos con todas las partes. Exacto, Totora tiene el privilegio de, y si no, invitamos a los vecinos, si tiene alguna duda al respecto, que pueda ingresar justamente al sitio del canal y pueda buscar las filmaciones de aquel encuentro que se hizo en la Escuela de Comercio, donde nos visitaron 3 técnicos de INTA y que en su oportunidad cada uno de ellos pudo exponer su mirada. Sabemos que esos técnicos incluso trabajan, digamos, para el modelo agroindustrial, sin embargo ellos hicieron un análisis crítico, justamente reclamando las famosas buenas prácticas. Nosotros las buenas prácticas no las creemos porque técnicamente son imposibles de cumplir. Es decir, los efectos de las derivas y el mecanismo de funcionamiento molecular que tienen, digamos, los agrotóxicos hace que sea directamente inviable la buena práctica. No puede haber una buena práctica. Si alguno está creído en ese postulado, habría que ver las denuncias que hicieron esos 3 técnicos reclamando justamente el modo de cómo se aplican los venenos en esta localidad, las cosas que faltan justamente para demostrar de que estamos en un proceso de aplicación de buenas prácticas,
y ni siquiera fueron exposiciones que surgieron desde los vecinos autoconvocados, fueron los propios técnicos que hicieron ese reclamo, poniendo en evidencia que realmente en la práctica son simples discursos que no están fundamentados en acciones concretas. Por eso estamos como estamos. Y además, en esa oportunidad hubo una médica que lamentablemente ridiculizó la acción que justamente tienen los venenos sobre la salud humana, comparándolo con un antiinflamatorio no esteroideo, muy conocido por todos. Nosotros lidiamos con ese tipo de cosas, es decir, lidiamos con teatralizaciones que se hacen banalizando el mal que es la práctica indiscriminada del uso de estos venenos, y se le miente a la población. Lo que explicaba recién el ingeniero es que la dosis letal 50 es una mentira que lo que hace es engañar a la población. ¿Por qué? Porque está dándole un tratamiento a un grupo de sustancias que tienen efectos sobre la salud, cuyo efecto no sigue la cinemática o el modo de actuar que sí pueden tener algunos otros venenos o microorganismos que actúan de modo agudo. Y acá hay una cuestión del tiempo. Estas sustancias tienen efectos acumulativos y generan disrupciones genéticas, mutaciones puntuales, en eso hay una susceptibilidad individual, y que es conocido como un efecto que es promoción del cáncer, para que la gente lo entienda. Es muy sencillo de pensar, no hace falta ser biólogo ni médico para poder entender. Razonemos con el sentido común. Si se ha prohibido fumar en ambientes públicos, porque es justamente el humo del cigarrillo un promotor del cáncer, y yo puedo estar fumando sentado durante miles de horas al lado de una planta de soja y la soja no se va a morir por el efecto del humo del cigarrillo, ¿cómo podemos pensar que en este caso, por ejemplo, el glifosato o algunos otros desecantes que matan al resto de la vida, incluyendo los microorganismos del suelo, porque es mentira que son selectivos, por eso no creemos las buenas prácticas, porque es mentira lo de la selectividad, hay una complejidad de interacción de vida en el suelo y debajo del suelo que nosotros no vemos y que nadie quiere estudiar, porque si no se descubre una gran verdad, que la aplicación de un veneno que puede desecar una planta en realidad está matando toda la vida que está debajo de ese suelo. Entonces, ¿cómo podemos pensar que algo puede ser bueno cuando mata exclusivamente a la soja porque tiene un gen que la hace resistente a ese producto? Se rocían todos los campos con todos esos productos, incluso ni siquiera con productos que van a tener un circuito comercial para la elaboración de sus productos. Se usa hasta para poder cosechar la arveja, se usan desecantes para que sea más fácil después. Es decir, la arveja que nosotros comemos en un guiso tiene la misma práctica agronómica. Entonces, ¿cómo podemos pensar que eso, que es malo para esa planta, nosotros somos invencibles y a nosotros no nos hace absolutamente nada? Además que hay un bagaje de publicaciones, que en nuestro acervo debemos tener más de 1000 por lo menos, de todo el mundo, que aseguran con rigurosidad científica de que justamente producen cáncer y muerte. Entonces, el tema es dejarse convencer. Hay un problema de convencimiento. Es decir, absoluto. A ver, no solamente los ciudadanos que son productores, que son habitantes de una comunidad preocupadas porque esto genere esta sospecha de enfermarse, sino también los profesionales. Vos sos veterinario, Fernando es ingeniero, hay veterinarios y hay ingenieros, agrónomos que piensan absolutamente diferente a ustedes y están egresados de las mismas universidades. Entonces, es un tema indudablemente muy difícil de transformar en un mensaje contundente hacia afuera. Cuando sobre el mismo tema hay a veces posiciones con tanta distancia, ¿no?, entre una y la otra. También difícil para los que tienen que tomar decisiones. Sí, digo. seguro, seguro. Pero la agronomía ha cambiado muchísimo. El rol del ingeniero agrónomo ha cambiado muchísimo en estos años. Y este modelo productivo avasalló toda nuestra zona. Nosotros cuando estudiamos en la facultad, estoy hablando del año 94, 95, cuando yo estudié, veíamos la necesidad y la responsabilidad
como ingeniero agrónomo, de la rotación de cultivo para que un sistema sea sustentable, de un sistema productivo mixto, de cosas que han sido avasalladas. Ese conocimiento científico que nosotros recibíamos ha sido avasallado. Entonces, como vos decías, hay muchos profesionales que están en la discusión, pero nosotros charlamos no como profesionales, sino como individuos que estamos siendo afectados por una problemática y no tenemos ningún interés en que se sigan utilizando productos agrotóxicos. Por supuesto, quisiera que no existieran, y no tenemos ningún interés en fomentar la aparición de ningún poder político, ni algún poder mediático, ni nada más allá que la vida de nuestros hijos, del ecosistema, el progreso de nuestro pueblo. Digamos, no tenemos ningún interés, Darío, en el asunto. Lo estudiamos, lo reflexionamos, esto no es que viene de por eso te digo, son muchos años de ir buscando información y de tratar de y ponerla en discusiones que muchas veces son estériles, porque otra cosa que se me venía en la cabeza cuando vos decías lo que dice el grupo que quiere seguir sosteniendo esta práctica, la progresividad. Están haciendo un fuerte hincapié que esto tiene que ser progresivo, el cambio tiene que ser progresivo, viendo como dice Laura, ya hace muchísimos años que se viene charlando sobre el tema y la progresividad, y si hoy quiere haber progresividad, que haya progresividad, en el sentido de que la municipalidad dictamine 500 metros libres de fumigaciones, y ese límite que está afectado a algún productor, lo solucione de algún modo determinado, dando algún tipo de subsidio o financiación, para solventar esa progresividad que dice, esa hasta que el pérdida, productor, digamos, económica, entre comillas, exacto, hasta que el productor sea emancipado, encuentre una alternativa. Exacto, encuentre otra alternativa, no que ¿Y lo eso sigamos puede solventando pasar? nosotros. ¿Eso puede pasar? Tendría que Sí, es decir, justamente volvemos... Estoy pensando en el concepto de los productos. Yo los invito, se quedan un rato más, hacemos una pausa. El tema es muy importante y se está debatiendo en la ciudad, y así como están hoy ustedes acá, que nos habían solicitado este espacio, por supuesto que ojalá que estén también productores agropecuarios, ingenieros, en los próximos días, que también nos ayuden a interpretar desde otra posición el tema, pero nos parece muy importante. Es quizás el tema más importante que hoy tiene en debate la ciudad de Totoras, realmente, y por eso nosotros, como medio de comunicación social independiente que garantizamos todas las voces, nos interesa escuchar al máximo, que no se queden cortos con las posiciones, que tengan todo el tiempo para expresar todo lo que quieran. Hacemos una pequeña pausa. Yo después los invito a escuchar uno de los segmentos de lo que dijeron los productores la semana pasada, así también ustedes nos dan su opinión. Yo quiero dejar claro dos cosas. Esto le pregunto a los dos muchachos que presentaron el proyecto, con esta diferencia bien marcada, un 2% en la reunión anterior y un 40% ahora a otro. ¿A quién le creemos? Nosotros te podemos dejar el trabajo con cada uno de la hectárea hecha. Que es lo que pedí y me dijeron que no más de 2. Entonces, ¿yo ahora cómo hago? Yo tengo que creer a los dos. Puede haber un error. También tengo, no sé por qué, desconfío de lo que dijeron los... Yo no estoy desconfiando de ninguno de los dos. No, pero vos me querés poner que... No. Yo te pregunto a vos, ¿de quién piensas que está mintiendo? ¿Qué te estoy diciendo? Quiero estudiarlo, quiero saberlo y quiero asesorarme. Estoy pidiendo tiempo. Por eso me parece una falta, me parece a mí, a lo mejor por eso te digo, yo también coincidía con que estuviera presente el presidente, porque es una cosa muy espinosa, vos bien lo dijiste, complicada, para que falte un concejal y el presidente que tiene el voto doble. O sea, eso es también complicado. O sea, yo lo que quiero, lo dije desde el primer momento, quiero ser claro, pero quiero ser... Riesgo no hay porque no corresponde el reglamento del Consejo. ¿Y cómo la fundamental? Porque todo proyecto de ordenanza siempre se fundamenta. Creo que hace 4 años está en el Consejo, no lo sabe, pero eso lo vale más que la verdad. Sí, 2 años está en el Consejo. ¿Cómo vas a fundamentar vos de llevar a los 500 metros? ¿Por qué causa? Yo lo fundamento por todo lo que he leído. Por eso siempre te digo lo mismo. Cuando escucho que la
glifosato. Es posible que la gente contraiga cáncer. Una aclaración con respecto a ¿Por qué no vamos a los 500 metros? cuando habla de... Espera que terminemos ahí y le pido la palabra de él. Sí, todavía vos no tenés que creerle a nadie. Tómense ustedes el tiempo de estudiar el trabajo. ¿Qué va a afectar esto? Que en cuanto a los metros en las escuelas rurales, en el impacto económico, no tomen una medida apresurada por quedar bien con un sector o por quedar bien con el otro. Estudienlo y no lean. No es que no lean como a lo que vos te basás, porque podés a lo mejor estar leyendo algo equivocado. Tómense el tiempo de estudiar y asesorarse y véanlo desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, evalúen todos los factores, habido y por haber. Quiero decir una cosa, hoy también trajeron un estudio de los pueblos que donde se fumigan hay más casos de cáncer. Es mentira, Javier. Eso mismo es yo, Javier. Cuando le pregunto al médico, perdóname, a eso voy yo también. Un médico te dice que no, otro te dice que sí. Porque no está probado. yo te digo, doctor, escúchame, a pesar de que están apareciendo mucho cáncer de mamas en mujeres, dice, mirá, el cáncer de mama en mujeres, primero, predisposición genética. 2, gordura. Perdón, 2 me parece que era mucho. 3, sedentarismo. 4, grasa. 5, todo lo que consumís en tu casa. Desde la verdura que estás comiendo hasta lo que estás tirando para combatir todos los bichos que se te puedan ocurrir en tu casa. Así que mira, Organización Mundial de la Salud. Sí, una cosita. Porque tengo una reunión con Horacio a las 2:30. Está bien. Ahí estoy reuniendo, ahora estoy otra vez. El tema que creo que es lo que apuntaba Carlito de ver si se, creo que lo que todos queremos ya, de ver si se va a tratar el tema. ¿La semana que viene o el 4 como se había dado primero? Yo pienso que se tendría que votar ya, porque la ordenanza está presentada. Yo la ordenanza está presentada, si sale, si no sale, se llegará a un acuerdo, un consenso que ustedes dijeron. Yo quiero aclarar qué dice la Organización Mundial de la Salud, porque distorsionar los informes es muy fácil. Organización Mundial de la Salud, que no es sino una secretaría o un organismo dentro de la Organización Mundial de la Salud, emitió un comunicado en donde dice, por ejemplo, que el mate o el agua caliente tiene posible vinculación con el cáncer de laringe o de faringe. Cuando habla de glifosato, habla de una posible vinculación con un melanoma de Tompkins o algo así. ¿Sí? Con ese solo melanoma. Ahora me gustaría que me dijeran cuántos casos de cáncer por melanoma de Tompkins, no es Tompkins, pero un nombre así, hay en la zona. Ahora yo te pregunto a vos, ¿qué motivo puede tener la Organización Mundial de la Salud de decir que el glifosato produce cáncer? no, pero está vinculado con el melanoma de Tompkins. Son la misma categoría del café, al mate, a la aloe vera. Está toda la misma categoría. Pero esa decisión la tomó. Es una decisión particular. Está bien, pero está, Fabián, ¿no? Sí. Fabián, está en relación también a la exposición. O sea, si no está expuesto, evidentemente no tenés riesgo. Y ahí es donde parte el meollo de todo esto. O sea, que con buenas prácticas y controlando, no tendríamos que tener problema, no un problema de distancia, sino de control. O
O sea, yo te entiendo, yo café si no quiero no tomo. La radiografía yo te entiendo, pero o sea, nada más que eso dice la Organización Mundial de la Salud, nada más que eso. Sí, nada más que eso. Pero si va a prohibir, si se dice que puede ser cancerígeno, tiene que prohibir el café también, porque va a perjudicar la salud. Nada más, son conscientes ustedes. El artículo 4 y 5. Pero es una decisión que toma cada uno. Todo de que Yo no te doy el celular a vos, no te digo tomate un café. ¿Entendés lo que yo quiero decir a eso? Pero yo lo que sí quiero... La tenés que crear en todos los medios y en todas las medidas también por ahí. Eso es lo que quiero decir. Sí, te entiendo. Yo lo que quiero que sean después, o sea, básicamente el artículo 4 y 5 de esta ordenanza, aprobarse así, hay alrededor de 20.000 hectáreas y multiplíquenlo por el valor que no se puede, no llegan a cosecha, no llegan a cosecha, no llegan a cosecha, no se van a cosechar, porque si lo tenemos que cumplir, lo vamos a cumplir, no se cosechan. 20.000 hectáreas, la mitad del distrito de Totora, la mitad de los ingresos de Totora. Y esto lo digo con lo que empecé, y no pongo la economía delante de la salud. Yo estoy convencido de que haciendo las cosas bien, o sea, acá queda gente que mantiene los colegios rurales, porque son los productores los que forman parte de las comisiones de los colegios. Muchos de los ambientalistas, yo le doy la llave de la camioneta y le digo, llévame al colegio Campo Barbero, no saben dónde está, porque así, yo se lo aseguro. Son los mismos productores que algunos están acá, que son los que forman parte de la cooperadora, que van y cortan el pasto, que pintan la escuela, que hacen almuerzo para mantener la escuela, que llevan a la maestra los días de lluvia a dar clases. Estos mismos productores van a quedar sin poder sembrar. ¿Saben lo que va a pasar? Esos productores van a dejar de apoyar, se terminan cerrando los colegios rurales. Se terminan cerrando los colegios rurales. Somos un distrito en la cual, por voluntad de ellos, se mantienen. Yo conozco muchas personas. Hay pocas zonas donde haya tantos colegios rurales, por suerte, con chicos de los colegios. Yo acá tengo, todos los colegios tienen chicos. Se termina todo, porque esto es la muerte para los productores. Los productores directamente no van a poder sembrar más. Productores no están ciegos, productores es pequeño. O sea, yo lo que quiero que entiendan nada más, que si esto se aprueba, va a ser realmente socialmente un problema. Bueno, ahí estaba algo más de la presentación de los productores agropecuarios en el Consejo Municipal la semana pasada. Es un tema, como ven, muy de actualidad, muy sensible, muy importante para la ciudad de Totoras, y es por eso que nosotros como medio de comunicación queremos estar también encima y aportando nuestras cámaras, nuestros micrófonos a alimentar voces en este debate. Hoy nos acompañan vecinos autoconvocados por la vida de Totoras que habían ido al Consejo a plantear la ordenanza que prohíba fumigar a 500 metros. Bueno, ahí escuchaban algunas de las voces de los productores, de representantes del sector agropecuario. Algunas personas de esa reunión son las que estuvieron y presionaron en la ordenanza del 2009, que después tuvo la regresión de 100 metros, con los mismos discursos. Lamentablemente han pasado tantos años y el discurso no ha cambiado, sigue el mismo. Cuando dicen que nosotros no tenemos informes, podemos tomarlo como una chicana, porque informes hay, y son más de 600 los informes que hay sobre la incidencia de los agroquímicos en el medio ambiente, ya sea el suelo, agua, aire y consecuentemente nuestra salud, ¿no es cierto? Y en estos últimos años el INTA ha hecho 5 informes que ojalá sean leídos, que son contundentes con respecto a lo que los agroquímicos han hecho en todos estos años en el agua y la contaminación que tienen las cuencas, y sobre todo cuando se producen las inundaciones terribles que hemos sufrido nosotros y otras provincias como la de Córdoba o Buenos Aires. Sería interesante que lo vean, que lo revean, y que eso de que no hay informes, pues tomarse el trabajo de leerlos, porque están
y todo podemos tener hoy con internet, tenemos acceso a esos informes y sería muy interesante que los lean. Con respecto a los amparos que se han hecho en la provincia, nosotros tenemos el amparo de San Jorge, donde la UNL, para que se haga sentencia en ese amparo, la UNL, o sea, la Universidad Nacional del Litoral, tuvo que hacer el estudio del impacto de los agroquímicos y que dio que no era inocuo, algo que hemos escuchado durante muchísimos años, de que era degradable en el agua, en el suelo. A raíz de ese informe, y que es por eso que se hizo el fallo, ¿no es cierto?, y los problemas de salud que tenían esas 72 familias del barrio de San Jorge, bueno, ese estudio también está, y también estos señores que tienen acceso a ellos, y sería interesante que lo vean, como así también el estudio tremendo que hizo el biólogo Lajimovich del CONICET, también de la Universidad Nacional del Litoral, sobre los anfibios. Un estudio impresionante de 10 años de estudiar a los anfibios y cómo año tras año han sufrido malformaciones. Esos estudios están y tenemos acceso a ellos. Habría que tomarse el trabajo de buscarlos y de leerlos, ¿verdad? Para que después no nos digan que no hay informes. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dio como probable cancerígeno el glifosato, y para que la Organización Mundial de la Salud emita ese comunicado, realmente produce cáncer, porque si no, nunca arriesgaría la Organización Mundial de la Salud de dar ese informe. Con respecto también a las buenas prácticas, dadas acá los muchachos pueden decirlo mucho mejor que yo, los millones de litros de veneno que recibimos por cada campaña, o sea, y ya no de glifosato, sino de productos mucho más tremendos. A mí hace muy poquito me paró un productor de acá de Totoras que tenía corderos y se le murieron todos, y habló con uno de esos que están allí a pedirle explicaciones, como también se le quemó toda la quinta y tiene un problema de salud en su familia. O sea que con la grave cantidad de líquidos, de venenos que recibimos en cada campaña, las mismas personas, eso incide más allá de las buenas prácticas. Y en todos estos años, que han sido ya más de 20, ¿dónde estuvieron las buenas prácticas? ¿Se acuerdan ahora? Sabemos que hay fumigadores ilegales. Hasta hace muy poco tiempo, si no fuese por un juez que vino a Totora, no se sacaban las fumigadoras. ¿Dónde estaban las buenas prácticas? Perfecto. Daniel, Fernando. Sí, esta es una parte, porque digamos fue más larga la presentación, fuimos pasando toda la semana, pero nos quedaba este segmento y lo queríamos compartir con ustedes. Un poco había estado viendo los informes, los informes anteriores, lo que surgía. A veces llama la atención la poca voluntad para el diálogo y para el entendimiento de lo que estamos proponiendo, lo que estamos charlando y la problemática que está teniendo todo el pueblo de Totora. Porque ante tantas evidencias, seguir discutiendo la toxicidad de los productos químicos, ya, digamos, a mí como que me hace un llamado de alerta en el sentido de la violencia que después se generan con todo este tipo de disputas y discusiones, donde se confunde todo, donde se mezcla todo, donde se habla de todas las cosas a la vez, en vez de ponerle un paño ahí de agua fría y ver si se pueden llegar a conclusiones positivas. Tenemos las ordenanzas anteriores, tenemos la ordenanza de 500 metros,
tenemos la ley de fitosanitario, que ya está desfasada, ya habría que actualizarla, pero así todo, sin saber lo que se venía, fue promulgada en su momento y tiene el decreto reglamentario que no permite la fumigación, o es inconstitucional la fumigación dentro de los 500 metros. Tenemos esas dos herramientas legales, además de lo que es el derecho a la vida en un ambiente sano, a que tus hijos puedan vivir y reproducirse en un ambiente sano. Eso en cuanto a las cuestiones legales. En cuanto a las cuestiones productivas, ya hemos hablado de las alternativas productivas que hay, de lo que es la agroecología, la producción orgánica a gran escala. ¿Eso contemplaría una transición, salir de este modelo, de un campo que se utilice con el actual modelo productivo y pasarlo a este tipo de prácticas de la que estás hablando? Es según lo que uno quiere hacer y de qué modo quiere encararlo. Dejo algo claro: desde nuestro punto de vista, el intendente tiene que tomar carta en el asunto ya. Tiene que decir, este problema lo resuelvo yo, está en mis manos. Ni los productores tienen que perder, ni la sociedad tiene que seguir contaminándose. Nosotros no somos los ambientalistas. ¿Qué es eso? El sector de los ambientalistas. Acá no es un sector o otro sector. Acá somos pobladores de Totora, que estamos luchando por respirar un aire sin contaminación. No podemos naturalizar la contaminación. Como una vez me dijo uno así en una discusión, acá se cultiva de esta manera, vos tenés que acostumbrarte a que es así. ¿De qué estamos hablando? Nosotros no podemos naturalizar la contaminación. Tenemos derecho a un ambiente sano. Los productores tienen derecho a producir. Nadie le está diciendo que no produzcan. Si tiene que haber una transición para que empiecen a producir en forma agroecológica, en forma orgánica, el municipio es quien tiene que hacerse cargo. El municipio, la provincia, se pueden gestionar proyectos, hay que hacerlo. Habría que haberlo hecho hace 10 años. No se hizo, hay que empezar hoy. A partir de los 500 metros. Los 500 metros nosotros los queremos mañana, los queríamos mañana. Mañana queríamos la sanción de la ordenanza de 500 metros. Tenemos que esperar una semana más por cuestiones que nos exceden. No podemos seguir esperando. Yo mientras estoy contando esto, Darío, nosotros estamos produciendo y yo soy docente del Centro de Educación Agrícola número 4 en el CEA, que varias veces ha ido a filmar, que estamos llevando adelante un proyecto agroecológico con 11 personas que estamos trabajando ahí adentro. No hay, no voy a decir no hay, en casi todo, bueno, ahora sí te puedo decir, no hay una vez que hayan ido a fumigar al lado del Centro de Educación Agrícola que hayan respetado la ley. Primero, porque los postes que tendrían que estar a 100 metros del alambrado están a 100 metros de la casa. O sea, ya hay una mala medición. Segundo, porque hay 4 postes, no hay ni siquiera un indicador de viento, no hay problemas de la municipalidad. Tiene que acomodarlo. Cuando van a controlar una fumigación va el inspector, que hace su trabajo. Pero la ley dice que tiene que haber un ingeniero agrónomo, un técnico matriculado controlando esa fumigación y tiene que avisarse con 72 horas. Perdón, la ley habla de un ingeniero matriculado con la máquina, con el operador y otro por parte del municipio. Tendría que haber 2 en ese caso. Lo ideal sería, digamos. Por supuesto, porque que los controles los haga un ingeniero agrónomo, un profesional, y no un inspector de tránsito que puede tener toda la buena voluntad, pero por supuesto va a estar más preparado. Por supuesto, el ingeniero agrónomo que va en algunos casos de AFA, en algunos casos, es un ingeniero agrónomo que es una parte. Una empresa donde está haciendo una venta de insumos, donde está haciendo un asesoramiento técnico por trabajar, es una parte involucrada dentro de lo que no es una parte imparcial. Entonces, todas las fumigaciones que se han hecho, te estoy hablando de los problemas que hubo por parte de la municipalidad, que no dejó de que esa aplicación se haga en forma legal. Todas las aplicaciones se hicieron en forma legal. Además, le podría sumar las veces que se fumigó contra fungicida un trigo a las 5 de la mañana sin control. Además te podría mencionar la vez que se fumigó con una máquina pulverizadora sin matrícula. Además te podría mencionar la otra vez que se fumigó del lado
para no mencionar los nombres, digo, pero cada fumigación que se hace cerca de los lugares, de las escuelas, de centros habitacionales o del pueblo, son ilegales. Son ilegales. Con las buenas prácticas agronómicas que se menciona, que las necesitaríamos de la promulgación de la ley, porque hoy se habla de buenas prácticas agronómicas, pero buena práctica agronómica está desde el ingeniero agrónomo matriculado, que sale de la facultad y está matriculado en el colegio de ingeniero agrónomo, tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley. Claro. No puede ir a aplicar sin cumplir la ley, ¿se entiende? El ingeniero agrónomo que es responsable y que está matriculado y que responde a un colegio con determinadas normas, tiene que hacer cumplir la ley. Bueno, acá eso no sucede. Vos pertenecés, Daniel, sos docente, veterinario y docente de una escuela agrícola, no es una de las escuelas rurales dentro de la educación primaria o secundaria tutora, sino que es una escuela agrotécnica que es la EFA. Recién hacía referencia el ingeniero Adorante a esta cuestión de que tendría un impacto también negativo socialmente en las escuelas esta situación. Bueno, lo que comenta el ingeniero Adorante no es nada nuevo que va a ocurrir con las actuales escuelas que están con sus puertas abiertas. Lamento que el ingeniero haya adoptado una posición de extorsión. Debe hacerse cargo de esa responsabilidad que le cabe, ingeniero. Como decía recién el ingeniero Duranti, los profesionales que salen egresados de las universidades tienen y juran, justamente hacen una promesa a la sociedad de que sus prácticas van a ir en sentido de la protección civil. Lamentablemente, y con mucha tristeza y dolor, veo a un ingeniero, en este caso el ingeniero Adorante, que ha elegido ponerse al frente de una práctica extorsiva, porque de sus palabras se desprende que si esta ordenanza sale adelante, se cierran todas las escuelas rurales. Eso es una práctica extorsiva, y esa práctica extorsiva nosotros la hemos vivido en la EFA. Y lo que van a hacer no es que lo van a hacer si sale la ordenanza, eso lo han hecho en forma sistemática durante los últimos 40 años. El modelo al cual defiende el ingeniero Adorante ha sido el responsable del cierre de las escuelas de la zona. Todas las escuelas que hoy son taperas, todas las familias que han sido expulsadas del medio rural, todos los cierres de las cremerías y toda la actividad que se realizaba en el campo, el desierto que hoy tiene el campo, personas como este ingeniero son los responsables y deben hacerse cargo. Esto es una extorsión y es gravísimo lo que está haciendo el ingeniero. Es gravísimo porque además está alentando al grupo de productores para el cual es vocero, está alentando justamente a desobedecer las leyes que garantizan la protección de la sociedad para seguir él garantizando una práctica agronómica que constituye para él y su grupo local de poder directamente un beneficio totalmente económico. Es así, es decir, la sociedad debe entender que la lectura que debe tomarse correctamente, que acá hay un conflicto de poder. Es decir, esto pone en evidencia que hay una porfía y una obstinación por no darse lugar a este proceso de transformación productiva, no experimentar ninguna otra cosa, sino cerrarse a seguir sosteniendo el modelo de agronegocio ilegalmente en zonas donde no se puede llevar adelante esa práctica. Y este ingeniero lamentablemente le está errando y debiera recapacitar a tiempo porque se está metiendo en gravísimos problemas. Y todos aquellos que piensen en ese sentido se están metiendo en graves problemas. ¿Por qué? Porque quedó en evidencia con tales palabras que el discurso es totalmente extorsivo y pretende extorsionar a los concejales, que es un poder legislativo que ha jurado defender a la ciudadanía, los está amenazando que de llevarse adelante esta medida protectora para la ciudadanía se va a producir un descalabro económico, social, educacional. Es realmente inaceptable.
En estos términos no hay diálogo posible, porque es un mecanismo extorsivo. No, era... nosotros el jueves estamos esperanzados de que la ordenanza sale, el jueves que viene. Creemos que llevamos la información que estamos seguros que llevamos toda la información que conseguimos. Creemos que es una información que alcanza para que la ordenanza sea votada unánimemente en forma positiva. Tenemos una celeridad porque se trate la ordenanza, y es que no se puede seguir de esta manera con el grado de descontrol que hay en la actualidad para la aplicación de fitosanitarios, y creemos que está en manos además de los concejales para sancionar la ordenanza, del municipio para hacer que los productores puedan hacer esa transformación hacia la agroecología de la forma en que lo necesitan, y haya más diversidad, fomento de trabajo, generación de empleo local, desarrollo endógeno. Bueno, apostamos fuertemente para eso, lo venimos trabajando hace mucho tiempo, no es de hoy que estamos hablando con los concejales. Si bien hay 2 concejales que entraron hace muy poquito, el tema lo venimos trabajando hace años que traemos información, que llevamos información, ya hubo tiempo para el debate, tiempo para charlar todo. Necesitamos que la ordenanza salga porque urge en la población, ya es una demanda muy sentida y tienen que escuchar los concejales. Y así lo han hecho, digamos. 2 cosas en el final, que le había quedado picando del bloque anterior. Uno, el tema de si no sería importante aquí la voz, por ejemplo, del director del hospital. Una interpretación oficial del director del hospital, si así lo considera, con estudios y análisis de campo, sobre los datos del campamento sanitario. Si no sería buena una interpretación oficial y una comunicación oficial del director del Hospital de la Salud Pública de Totoras, si no aportaría también una voz decisiva, según mi criterio, en esta cuestión, porque acá lo más importante, lo que está en juego, la palabra clave aquí es la salud, sí. En todo esto, ¿no? Es de eso de lo que estamos hablando. Entonces, por un lado, se habla de que no hay estudios científicamente comprobados, por el otro lado se habla de que los informes son suficientes. Si no, sería importante una voz, un informe del director del hospital, una conclusión acerca de lo que él interpreta del campamento sanitario, que ya le dejó Bersenazzi al intendente Carnevali hace un par de años, que el intendente, estuve en ese día en el despacho, se lo entregó en manos el informe final de Bersenazzi a los centros de salud privado y al centro de salud público. Yo lo consulté sobre este tema a Horacio Carnevali la semana pasada en la última conferencia. Él no recibió todavía ninguna respuesta, ni de los centros de salud privado ni del centro de salud público. Pero Darío, lo que preguntás vos está clarísimo. Todos necesitamos que hablen los médicos, que hablen la mayor cantidad de gente posible, porque hay que escuchar a la gente, lo que está sufriendo al lado. Todos necesitamos escucharlo, pero cuando tengamos 500 metros libres de fumigación. A partir de ahí empecemos un estudio serio. Si le falta seriedad a los estudios que hay, no podemos seguir nosotros con nuestra salud aportando y soportando hasta en el momento en que alguien se digne a creer alguno de los estudios que hay. Ya está, nosotros necesitamos esos 500 metros, necesitamos un resguardo para la salud, y a partir de ahí que el municipio haga todo lo que no hizo en estos años, que era hacer estudios sanitarios, consultar a los directores de los hospitales, porque me imagino que no debe ser un trabajo fácil, un trabajo que es difícil, si no se pudo hacer hasta el momento, si no se pudo sancionar a los productores que han cometido infracciones, debe ser difícil, tendrá su complejidad. Bueno, que se haga con los 500 metros libre de fumigación. A partir de ahí... Exacto. Los médicos hablan y son conscientes de lo que producen las fumigaciones,
De hecho, tenemos grandes ejemplos, ¿no es cierto?, como el doctor Alejandro Oliva, endocrinólogo, que hizo un estudio importantísimo sobre los espermatozoides, dando la infertilidad masculina. Ese informe también se puede encontrar por internet, y es un informe importantísimo, y donde parejas, casi todas de medios rurales, van a contactarse con este médico endocrinólogo. Y en el caso de Totoras, los médicos hablan, dentro de los consultorios, los médicos hablan de lo que son las fumigaciones. Pero ¿qué pasa? En el Ministerio de Salud, en el 2002, se prohibió que los médicos hagan denuncias sobre fumigaciones. ¿El 2002? En el 2002. Y han pasado muchísimos años, ¿no es cierto? Pero los médicos hablan y nos dicen lo que produce las fumigaciones. Pero bueno, es uno el que tiene que tener el oído abierto para estas cosas. Como también podemos mencionarlo a Medardo Ávila, médico neonatólogo y catedrático de la Universidad de Córdoba, donde habla sobre las malformaciones de los niños, o el doctor de Mayo en Misiones, sobre las malformaciones también de niños. Y escuchemos a las maestras, por ejemplo, las maestras de escuelas especiales, todas las problemáticas que están teniendo los chicos, bebés, niños, y ellas son muy cuestionadoras de este modelo de las fumigaciones, porque ven a diario lo que sucede con los chiquitos y las problemáticas que tienen, incluyendo el autismo, donde hay un informe importantísimo sobre el autismo y las fumigaciones. Ellas también saben lo que son estas problemáticas. Y con respecto a las escuelas, acá cuando se hizo la modificación en el 2014 vino Medio Ambiente y mencionó a las escuelas rurales y les dijo a los concejales que no fumiguen las escuelas porque las escuelas no tienen agua potable. Y ese es un tema, las fumigaciones y no tener agua potable. También lo podemos ver en la rural, en el barrio La Rural, donde hay problemas, sobre todo de hipotiroidismo. Y esto no lo digo yo, lo dijo el campamento sanitario, las problemáticas de hipotiroidismo que hay en ese barrio. Y lo podemos ver cuando vemos a la gente con el bocio grande, si vamos a verlos. O sea que no es capricho nuestro, no es porque seamos loquitos o fundamentalistas, no. Todo lo contrario. Hay gente que ha venido de Santa Fe, de Medio Ambiente, y el Ejecutivo no ha hecho oídos a eso. Ya no lo hemos dicho nosotros. Porque si a Medio Ambiente no le hacemos caso, bueno, somos poco serios. Y el otro tema que también está, y me surge preguntarles qué sucede en las otras localidades, las que nos rodean, y qué sucede en toda la provincia, porque este tema que aquí se debate en realidad es una materia pendiente en todo el ámbito de la provincia, y me animaría a decir en toda la región productiva, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, ¿no? Sí. Mira, hay una tendencia mundial de que se ponga en discusión justamente el modelo productivo, sobre todo cuestionado del lado de la salud, en los periurbanos, digamos, donde ahí se establece mucho más la atención. Nosotros tenemos antecedentes en el país de transformación productiva exitosísima en los periurbanos. Esos procesos de transformación productiva fueron procesos muy costosos, porque esos procesos se dieron siempre en un marco de contingencia con sectores de poder local que se opusieron y se siguen oponiendo férreamente a la transformación productiva de los periurbanos. Eso lo menciono porque justamente en la génesis de la transformación productiva de los periurbanos, esos son elementos que atentan tremendamente con la alternativa posible para los productores. Es decir, nosotros vemos que en los últimos 20 años la discusión solamente ha sido en reducir los metros de protección, pero en ese tiempo suficiente como para transformar el paisaje y el medio que nos rodea, no ha habido absolutamente ningún proceso de transformación productiva ni en media hectárea ni en un cuarto de hectárea, y las pocas que ha habido, como en el caso del CEA, se la fumigaron en forma de atentado. Es decir,
los antecedentes que hay dejan a las claras que no hay una intencionalidad política de brindarse un tiempo y un espacio para la transformación productiva, para buscarle la vuelta al conflicto. Entonces, hay muchos antecedentes. En Córdoba hay unos antecedentes tremendos de transformaciones productivas agroecológicas. Con la mayoría de los productores estaban afectados a modelos agroindustriales, que ellos mismos lo sostenían. Lo que es muy triste ver que en muchas de esas historias los productores cambiaron de opinión cuando tuvieron que sufrir en carne propia o en sus propios niños problemas relacionados con el cáncer y la muerte de un familiar cercano. Eso es dolorosísimo. Eso nos amarga tremendamente porque vamos camino a esa situación. No debe ser esa la motivación para transformar los espacios que necesitamos que sean saludables. Necesitamos ser coherentes, sensatos y transformar esos espacios. Hay lugares de sobra para ir a ver. Ercilia, por ejemplo, que es una localidad que está al norte de Santa Fe, es un ejemplo maravilloso donde los productores están felices y gozando de procesos de transformación productiva, incluso remando contra la corriente, porque lamentablemente no tenemos un Estado que ayude a esos productores a poder realizar la transformación, pero ellos se organizaron, ellos están trabajando con una red de técnicos que les dan una mano en ese sentido, y en cuestiones de un año y medio han visto transformaciones tremendas. Ha sido modificado el paisaje, la gente está feliz, está contenta, no necesita gastar plata para poder sostener un emprendimiento y endeudarse y tener, digamos, esa situación tan incómoda que vive la familia para adentro. Por eso yo cuando veo a estos productores, sinceramente veo en ellos personas cautivas de un sistema que es injusto con ellos mismos. Es tremendamente injusto. Pues yo sé que ellos están, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos están contando el dinero para ver si pueden arrancar con un ciclo de producción anual y todavía no resolvieron el que está pasando. Entonces, ese destrato, ese ninguneo, digamos, eso es lo que tenemos que poner en telejuicio. San Genaro, por ejemplo, es un ejemplo. Nosotros hemos trabajado, hemos hecho un diagnóstico económico productivo en San Genaro y hoy en día reactualizamos los valores porque hay una ordenanza de prohibición para fumigar, que esa ordenanza data del año 2008, y el Centro de Educación Agropecuaria en San Genaro encabezó un proceso de transformación productiva, un pacto periurbano, y se han realizado estudios de mercado, incluso local, donde hemos demostrado que San Genaro, por ejemplo, invierte la población 150 millones de pesos anuales para alimentos que se podrían elaborar en la misma localidad. Es decir, si, como decía alguno de los productores, tenemos que ver el tema económico, bueno, veamos también el tema económico. Para la población de San Genaro hay 150 millones de pesos que salen del bolsillo de los sangenarinos y que se van de la localidad. Que se drena como se drena la soja, como se drena el maíz, como se drena el trigo. Se va, desaparece, no queda en la zona. La agroecología lo que pone también en tela de juicio es, eso no puede ser posible. Hicimos otro estudio que demuestra que en promedio cada alimento que está servido en la góndola de los supermercados en San Genaro recorre una distancia de 650 kilómetros para llegar a esa góndola. Esos son elementos totalmente claros y evidentes de, bueno, si pareciera ser que la motivación de la salud no tiene cuadramiento, bueno, si tu problema es la economía, también te puedo demostrar que la agroecología y el fomento del desarrollo endógeno local es tremendamente virtuoso. ¿Cómo puede ser que un alimento en la pampa húmeda, en una localidad, tenga que recorrer 650 kilómetros de distancia, siendo que se puede producir localmente? Y saludable, porque esa es otra cuestión. Los alimentos que están en la góndola de San Genaro, ninguno prueba de que es mínimamente orgánico o saludable para la salud. Es decir, todas esas cosas son tremendas y hay que verlas, y esos estudios están, lo hemos hecho nosotros. Porque muchas veces el Estado no lo quiere hacer, bueno, lo hacemos nosotros, lo hicimos, están a la mano. Ni siquiera estamos diciendo vámonos a Buenos Aires, a Guaminí, por más que vino el ingeniero Cerdá, invitó, fue boicoteada esa reunión porque está esa tensión y esas no ganas de mirar otra cosa. Y bueno, decimos, bueno, pero tenemos San Genaro.
En San Genaro, por ejemplo, el periurbano, nosotros trajimos, invitamos... ¿Cuál es la prohibición en San Genaro de fumigar, Daniel? La prohibición en San Genaro es de 300 metros. 300 metros. ¿No es cierto? Pero más allá de los metros, nosotros nos propusimos decir, bueno, esos 20 productores que están en el periurbano, vamos a trabajar con ellos. El CEA está para eso. Vamos a trabajarlos, vamos a alentar. Vamos a traer técnicos de INTA. Vinieron técnicos. El Instituto para la Agricultura Familiar hizo un esfuerzo tremendo. Hicimos ensayo. Demostramos que se puede producir sin el uso de agrotóxicos. Y lo demostramos y los resultados están. Pero las fuerzas locales que van en sentido opuesto porque ven en eso una pérdida de ganancia, se oponen férreamente, digamos, y le mienten a los productores. Entonces, acá hay en juego también qué es lo que pasa también con las economías regionales. Se llevan puestas las economías regionales porque las economías regionales se drenan, se van al río Paraná, arriba de un barco, y en el agua queda el glifosato. Ese es el modelo que la gente tiene que ver. Lo que se va arriba del barco es el poroto que se produce localmente, pero que se va a cualquier parte del mundo. Y en el agua queda el veneno necesario para poder producir ese poroto de esa manera. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Por eso, está bien, un médico puede hablar, puede manifestarse. Yo he escuchado médicos, como el ejemplo que yo recién les ponía y que las cámaras registraron la intervención de esta mujer. La verdad que bueno, los médicos ojalá que apelen a la responsabilidad que les cabe por haberse formado en universidades públicas bancadas por todo el pueblo, sobre todo por personas que son fumigadas y que son muertas por este modelo. Y tomen partido realmente y sean sus conciencias las que juzguen su accionar, su silencio, su miedo, y se pongan del lado de la vida. Entonces, pero yo lo que más pienso y apelo es la gente, el ciudadano, el vecino tiene que darle lugar a su corazón y a lo que siente en el fondo de su conciencia de cómo son las cosas. Él lo sabe perfectamente. Después que haya un marco, digamos, coercitivo, amenazante, extorsionador, porque la trama es así, es compleja, bueno, pero en realidad todos sabemos en el fondo cómo viene la mano. Muchas gracias. Sí, Fernando. No, quería completar la pregunta acerca de la pregunta que hiciste, Darío, sobre las ordenanzas. Sí. ¿Qué pasa en la localidad? Porque por así vamos a tener aquí una ordenanza de 500 metros y qué sé yo, se me ocurren las localidades vecinas donde no sé cómo está ordenado este tema y si es que hay algo. Claro. Con respecto a eso, menciono que hay algunas ordenanzas que son como interesantes para nosotros y que las vimos y las usamos como insumo para elaborar el proyecto que presentamos. Por ejemplo, la de Zavalla, que es de 500 metros, que está en la facultad, ahí está emplazada la facultad de Agronomía. Y es muy interesante. Y por supuesto surgen todo, como decía el Dani, a través de una conflictividad muy fuerte o a partir de hechos puntuales en donde tenemos que sufrir la pérdida de una vida humana, digamos, pero bueno, hay algunas ordenanzas que son interesantes incluso en los pueblos de acá al lado y algunos están ahí resolviendo. Por ejemplo, en Luyo se había resuelto 500 metros. Hay justo silos emplazados dentro del eje urbano, al lado de las casas, y también hay una conflictividad terrible, porque siempre cuando se discute esto se mezclan todas las discusiones. Entonces está por un lado la fuente de trabajo, y algunos vecinos consideran que esa es la fuente de trabajo, y si se saca los silos van a perder la fuente de trabajo, como si no pudiéramos trasladar los silos afuera en un lugar donde no moleste y sostener la fuente de trabajo, como si el Estado no podría hacerse cargo de eso. Pero llevan al límite la discusión, llevan al límite esta cuestión extorsionadora, como lo que sucede acá. ¿De qué estamos hablando? ¿De 500 metros? ¿Cuántas hectáreas están afectadas? El Estado no puede hacerse cargo de hacer esa reconversión productiva, de solventar esa reconversión productiva. ¿Cuánta plata es la que estamos hablando? ¿3 millones de pesos? ¿4 millones de pesos? Estamos hablando de números que el Estado puede manejar tranquilamente a través de sus presupuestos y coparticipaciones, y estamos hablando de empresas como AFA, por ejemplo, que también puede hacer un esfuerzo para que sus asociados, si quisieran,
gocen del privilegio de hacer una reconversión productiva con el asesoramiento de sus técnicos y también con el aporte de una estructura monstruosa como es la institución de la que estamos hablando. Porque nosotros estamos haciendo proyectos en agroecología sin un aporte ni un... bueno, AFA y ACA estaban en esa reunión representadas, ¿no? Que son las acopiadoras más grandes aquí de la... Pero claro, de la son estructuras que pueden solventar que tienen conocimiento, que pueden solventar esa reconversión. Es muy poco lo que estamos hablando, son 500 metros. Por eso digo, no es responsable, no es positivo sumar o echar leña al fuego y decir esto va a ser un desequilibrio social. No es responsable, porque ya hay lugares donde esa reconversión se ha dado, donde esos 500 metros están y no hubo ningún problema de desequilibrio social, no hay ningún problema. El tema es que tiremos todo para adelante para que haya un desarrollo endógeno y no se fumigue cerca de la gente donde está viviendo y tengamos menos problemas de salud. ¿Cuál es el otro problema que va a haber? No estamos hablando de millonadas, el Estado tiene que hacerse cargo de solventar esa reconversión. Muchas gracias a los tres, y seguramente en los próximos días va a haber también gente hablando quizás desde otra posición, y ojalá que alguna vez, lo hablábamos fuera de micrófono, están dispuestos, tengamos aquí en la misma mesa un intercambio de estas posiciones, un debate, no, más que debate, un intercambio de ideas, que puedan ambos repreguntarse y preguntarse desde sus conocimientos, desde su información, desde sus conceptos. Sería muy interesante. Yo creo que debe haber de los dos lugares gente que tenga esas ganas. Me parece que hoy la sociedad, más allá de los deseos, lo necesita. Está buenísimo. La sociedad lo necesita. La sociedad y también el consejo, porque los concejales somos personas que en algún momento esporádicamente estás en un lugar de decisiones donde recibís información de todos lados, como en este tema tan puntual y a veces tan tenso, y tomar una decisión que busque un, entre comillas, determinado consenso se hace complicado. Sí, si me permitís, Darío, bueno, en la provincia de Santa Fe son más de 100 organizaciones las que están luchando por este tema. Y en cada de esas 100 organizaciones, como en el caso nuestro, vecinos autoconvocados, hay una lucha. Claro. Son muchos los pueblos de Santa Fe que están luchando por el tema de los agroquímicos. Tal es así que Andino, por ejemplo, lo tenemos muy cerquita, y también está luchando por conseguir su línea agronómica. O sea que de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, y todas estas personas que, como en el 2009, hacen presión para que estas cosas no salgan a la luz, también van a la provincia de Santa Fe para que la modificación de la ley no se cumpla. Y lo que vimos hace muy poquito en Rosario, ¿no es cierto?, donde APRESID, AXOJA y la Bolsa de Comercio presionaron a la intendenta para que no salga lo que fue promulgado por todos los concejales. Por supuesto que ahí aparecieron las organizaciones y fue Finalmente, ¿cómo quedó la situación? En este momento está la ley. Está vigente la ordenanza. La ordenanza. La ordenanza de Rosario. Pero fue por la lucha de ¿Allí las se organizaciones. prohíbe directamente el glifosato o se prohíben las fumigaciones? Se prohíbe el glifosato, que ya ahora es específicamente el glifosato. Sí, pero Rosario tiene un límite agronómico de 500 metros. De 500 metros, ajá. O sea, y a pesar de que tiene producciones intensivas, porque claro, tiene horticultura, gran parte de lo que aquí consumimos. Esa es otra cuestión increíble, que algo de lo que decía Daniel, ¿no? ¿Cuánta verdura de Totoras o de San Genaro la vamos a comprar allá, ¿no? Sí. Nuestros verduleros, digamos. Pero además no sabemos qué es lo que compramos. Millones de toneladas. Claro. Y además no sabemos qué consumimos, quién la produce, de qué modo la produce. Aceptamos consumir algo que no sabemos cómo se produce. De hecho, hay estudios muy serios que demuestran la cantidad de agrotóxicos, pero de una manera calamitosa, que hasta incluso no se pudieron publicar los resultados por el impacto que hubiera sido eso, hablando solamente de verduras. Yo lo que quiero es hablarle a la comunidad, hablarle a los productores,
a usted, ingeniero Dorante, a usted, ingeniero Méndez, por favor, ¿por qué no se dejan permear un poquito con una propuesta alternativa? ¿Por qué no se dan la posibilidad de empezar a hablar de una transformación productiva, no de todas las hectáreas afectadas, sino de lo que marca la ley al menos, de que esas superficies no queden llenas de yuyo, o que se esté pensando en pelearnos entre nosotros? ¿Por qué no pueden tener el corazón inclinado a decir, bueno, vamos a ver qué pasa por esa otra opción? Ingeniero Dorante, usted podría diversificar sus actividades dentro de AFA, podría haber la posibilidad de diversificar actividades sin dañar sus utilidades, pensando en una beta que puede ser la producción orgánica. Hay mucho negocio para hacer ahí. Es dejarse permear un poquito y pensar en la paz social, en la salud. Si se dejan permear de ese modo, estamos para poder dialogar y para poder ayudar. Pero no, los vecinos no vamos a seguir discutiendo sobre la inocuidad o no de los venenos. Eso no lo vamos a seguir porque no es constructivo. Entonces, ahí nos vamos a encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables por el tiempo. Hacemos una pausa, Cristian, la última, y después hacemos el cierre de esta edición de Diario de Totoras por la televisión local.